Segunda de Crónicas 26, 1. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo puso por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías reedificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con su padre. De 16 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Guerras, construcciones y poder bélico de Uzías. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabne, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefelá como en las vegas, y viña y huertos, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de la familia valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaban el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó todo el ejército: escudo, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedra, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue maravilloso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse poderoso. El orgullo y castigo de Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo, de hecho, para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová su Dios, Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y el templo se dio prisa, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartado, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Al principio del capítulo se nota la razón del éxito de Usías. Hizo lo recto y persistió en buscar a Dios. Zacarías, un hombre entendido, no el mismo que el profeta Zacarías, fue su consejero piadoso. A donde quiera que Usías se volvía, encontraba bendición. Peleó victoriosamente contra los filisteos y los amonitas, y también aumentó las defensas de Judá. Reunió un ejército de élite y construyó una armería poderosa para equiparlo. También edificó torres y promovió el desarrollo agrícola. Las máquinas inventadas eran una especie de catapulta, pero Usías se enalteció. Entró al templo para quemar incienso delante de Jehová, algo que solo los sacerdotes podían hacer. Azarías y otros 80 sacerdotes, todos varones valientes, fueron tras de el rey. Las reprensiones de los sacerdotes enfurecieron a Usías, pero antes que pudieran hacer nada, Jehová los hirió con la lepra. Le hicieron salir apresuradamente del templo, el cual nunca regresó. Permaneció leproso delante desde aquel día en adelante, viviendo en una casa apartada mientras su hijo Jotam gobernaba. Usías no fue sepultado en los sepulcros de los reyes porque era leproso. Fue enterrado en el campo junto a los sepulcros reales. Relato del reinado de Usías, o Azarías, como se le llama. Su buen carácter en general, su gran prosperidad en guerra, construcciones, asuntos de reino, su presunción a usurpar funciones sacerdotales, por lo que fue herido con lepra y confinado por ella hasta su muerte. Dos detalles especiales se mencionan acerca de Usías. Su piedad no es que fuera eminente en este aspecto, pero él se dice que hizo lo recto recto a los ojos de Jehová. Como su padre, en sus buenos primeros años, mantuvo el culto al verdadero Dios mejor que su padre, pero nunca adoró a los ídolos como su padre lo había adorado. Se añade que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Este profeta es desconocido para nosotros, ya que no puede trazarse de ya muerto hacía bastantes años por orden de su abuelo Joás, ni del profeta que ejerció su ministerio después de la deportación a Babilonia. Su prosperidad en general, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Algunos ejemplos:
particulares de su prosperidad, su éxito en las guerras. Dios le dio ayuda, así triunfó contra los filisteos, demolió las fortificaciones de sus ciudades y puso en ellas sus propias guarniciones. Obligó a los amonitas a pagarle tributo. La grandeza de su fama y reputación se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Fue buena fama, fama en cuanto a cosas buenas para con Dios y para la gente buena. Sus construcciones, mientras actuaban a la ofensiva en el exterior, no descuidó la defensa de su reino, sino que edificó torres en Jerusalén y las fortificó. La gran parte de las murallas de Jerusalén habían sido derribadas en el tiempo de su padre, pero él edificó una torre junto a la puerta del ángulo. Pero la mejor fortificación de Jerusalén fue su firme adhesión al culto de Dios. Al fortificar la ciudad, no olvidó el país, sino que edificó también torres en el desierto para proteger al pueblo de los ataques de los merodeadores. Su fomento de la agricultura y de la ganadería hizo muchas obras para la expansión del ganado y aprovechó las tierras fértiles y aún los montes para viñas y huertos, porque era amigo de la agricultura. Su ejército parece ser que tuvo dos cuerpos distintos de milicia: un ejército de guerreros, un cuerpo militar bien entrenado y equipado, que salía a la guerra en compañías, mejor que divisiones. Estos se encargaban también de saquear a los países limítrofes, en represalia por las incursiones de despojo que tan frecuentemente hacían en Judá los merodeadores de dichos países. Ejército más numeroso para guarniciones y defensas del país en caso de invasión. Usías equipó al ejército con toda variedad de armas, escudos, lanzas, yelmos, corcetes, arcos y ondas. No se mencionan espadas porque es probable que cada soldado tuviese la suya. También se aprovechó de la recién invención de máquinas de guerra. Es una pena que las guerras y disputas que surgen de la concupiscencia de los hombres hagan necesario el uso de armas inventadas para ser instrumentos de muerte. La única mancha que hallamos en el nombre del rey Usías, su pecado consistió en usurpar funciones sacerdotales. La transgresión de sus predecesores había sido abandonada el templo de Jehová y quemar incienso en altares idolátricos. La suya consistió en entrar en el templo de Jehová más adentro de lo que le era permitido y ponerse a quemar incienso en el altar de incienso. El motivo de este desacato fue el orgullo. Su corazón se enalteció para su ruina. Su gran fama y prosperidad le inclinó a enaltecer su propio corazón en lugar de enaltecer el nombre de Dios en gratitud. Este pecado lo cometió probablemente cuando vio que necesitaba el favor de Dios en alguna coyuntura que no conocemos. Quizás pensó que los sacerdotes no cumplían con los oficios tan devotamente como debían y creyó que podía hacerlo mejor que ellos. O quizá observó que los reyes idólatras quemaban incienso en los lugares altos de sus dioses, como su propio padre había hecho. Al estar él resuelto a seguir adherido al altar de Jehová, quiso aproximarse a él tanto como los reyes idólatras se acercaban a sus altares. Pero a este atrevimiento se le llama aquí rebelión contra Jehová su Dios. En su intento halló la oposición del sumo sacerdote y de los otros sacerdotes que le asistían. Ellos estaban prestos a quemar incienso por el rey, conforme el deber de su oficio, pero al ver que él intentaba hacerlo, le hicieron saber claramente que se estaban interfiriendo en lo que no le pertenecía y que con ello se exponía el castigo de Dios.
no te corresponde a ti quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Además de Éxodo 30, puede verse Deuteronomio 33, Primera de Crónicas 23. David había bendecido al pueblo. Salomón y Josafat habían orado con el pueblo y les habían predicado. Si Usías hubiese hecho esto sería mencionado para alabanza suya, pero al quemar incienso es mencionado para su vergüenza. Coré y sus cómplices, aun siendo levitas, pagaron muy caro el atrevimiento de quemar incienso, que era competencia exclusiva de los sacerdotes. El incienso de nuestras oraciones debe ponerse por fe en manos de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, el gran sumo sacerdote de nuestra profesión. De lo contrario no será aceptado por Dios. En lugar de humillarse, Usías se enojó contra los sacerdotes sin soltar de su mano el incensario. Su castigo fue una lepra incurable que le brotó en la frente mientras se enojaba contra los sacerdotes. Al parecer la lepra en su frente, los sacerdotes se atrevieron aún mejor a expulsarle del templo a toda prisa, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová le había herido con una enfermedad que es una señal especial de su desagrado, y que él sabía que le separaba automáticamente del trato con los demás y con mayor motivo del altar de Dios. Leproso permaneció hasta el día de su muerte y hubo de habitar confinado en una casa apartada. Fue un castigo que correspondió muy apropiadamente a su pecado. En el fondo era un pecado de orgullo, y por eso Dios le impuso esta humillación y este deshonor. Usurpó una función sacerdotal y Dios le hirió con una enfermedad que le sometía a la inspección y al juicio de los sacerdotes, como estaba mandato en Deuteronomio 24:8. Se metió en el santuario de Dios, lugar que estaba reservado a los sacerdotes, y por ello fue excluido aún de los atrios del templo, donde el más vil de sus súbditos podría entrar con tal que estuviese ceremonialmente limpio.